Bueno, feliz día para todos los que nos acompañan aquí en la sala. Es un gusto tenerlos en este evento, primer evento del año de la Bastia Society, capítulo Medellín. Es un programa, la Bastia Society es un programa del American Institute of Economic Research, que es una red de capítulos en todo el mundo. En América Latina está desarrollándose con mucha más fuerza desde la segunda mitad del año pasado, pero en Estados Unidos ya lleva varios años trabajando y tiene un capítulo, una red en África también. Entonces, pues para nosotros es un gusto tenerlos a todos por acá. Esta es una organización que intenta integrar profesionales que estén interesados en promover y en aprovechar el comercio, las inversiones, el intercambio cultural. Y por supuesto, nosotros quisimos comenzar este año con un país que es, por supuesto, el hermano nuestro. Justamente los mejores momentos que ha habido Colombia han sido de la mano de Panamá. Entonces, pues, ¿cómo no vamos a entender cada vez mejor? Y hemos hecho un gran desperdicio en nuestro desarrollo económico desde Colombia de no haberlo aprovechado como se merece y como nos lo merecemos nosotros en nuestra historia compartida. Entonces, quiero contarles quién es nuestro invitado. Nuestro invitado es Eric Molino. Él es financista y profesor de microeconomía para Quality Leadership University para licenciatura y el MBA de la Universidad de Chile. Tiene licenciatura en negocios y economía y una maestría en economía aplicada de Florida State University, además de programas ejecutivos en UC Berkeley, New York University y University of Chicago. Ha desempeñado diferentes roles de análisis, finanzas y administración en gobierno, construcción, logística y energía para empresas locales y multinacionales, y actualmente es consultor enfocándose en finanzas corporativas, miembro del Comité de Crédito de Fortesa y presidente de la Junta Directiva del Professional Trust, el fideicomiso de la Cooperativa de Médicos. Bueno, es un orgullo poder presentar a Eric y a todos les recomiendo que lo sigan en Instagram y en YouTube, el profe Eric Molino. Entonces, pues nada, Eric, yo aquí te dejo el piso para que tú nos puedas compartir todo lo que tienes hoy para acompañarnos. Y de nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación de inaugurar este año con Panamá, que de hecho, dicho de paso, éramos integrados cuando Bastiat estaba muy familiarizado en Colombia, en esa convención preciosa de 1863, donde el gran José Arosemena, presidió la convención de 1863 como expresión de hermandad entre los dos pueblos. Entonces, Eric, por favor. Perfecto. Muchas gracias por la introducción, Jorge Eduardo. La verdad es que el placer también es mío. No sé si ya estoy habilitado para poder compartir la presentación. Estás habilitado, ya te puse como anfitrión, deberías poder hacerlo. No, me sale que estoy deshabilitado. No sé si le podrías dar ahí un doble clic. Espérate que creo que entonces le pasé el anfitrión a alguien más. Carolina Salamanca, disculpa que te hice a ti anfitriona. Y gracias por estar aquí, Caro, pero te hice a ti anfitriona. Entonces, hola. ¿Cómo vas? Creo que me queda más fácil que tú le actives de anfitriona a Eric. Disculpa. ¿Y cómo lo hago? Espérame. Acabo de... estás justo encima de Eric en mi pantalla, entonces ahí fue donde qué pena con ustedes. Espérate, lo reclamo yo desde acá, que creo que me quedó más fácil. Listo. Listo. Gracias. Y gracias por estar aquí. Listo. Eric. Perfecto. Excelente. Bueno, el día de hoy básicamente les quería mostrar, todos están aquí porque yo tengo una presentación sobre Panamá como destino y oportunidad de inversión para los antioqueños, pero realmente más que hablarles sobre de qué les voy a hablar, quiero hacer realmente un enfoque estratégico a por qué les quiero estar hablando de Panamá, dónde están las oportunidades de inversión en Panamá,
cómo es una buena manera para invertir en Panamá. Y ese enfoque de preguntas, quisiera llevarlos en el orden. ¿Por qué seguir hablando de Panamá cuando yo escucho las personas que hablan y dan esta presentación? Yo esta presentación la he dado un par de veces para diferentes países. Siempre se empieza hablando porque, bueno, Panamá tiene una posición estratégica y geográfica privilegiada, no tenemos desastres naturales, evidentemente con el canal nos apoyamos muchísimo, pero quería cambiar un poquito ese enfoque para precisamente explicar por qué Antioquia en particular debería aprovechar un poco más, digamos, Panamá como un punto focal, no solamente para aprovechar el mismo país, sino catapultarse desde Panamá para varias cosas. Entonces, empecemos por ese por qué Panamá. Y qué mejor manera de empezar que diciendo que, bueno, ya hay varios grupos de Antioquia que apostaron por Panamá, hicieron una apuesta que les ha dado resultados muy buenos y de mucho retorno. Entre los principales bancos del país, obviamente, tenemos lo que aquí llamamos banismo, a Bancolombia. Tenemos, evidentemente, una de nuestras grandes empresas de distribución es EPM, ISA, que también tiene proyectos energéticos en Panamá, Grupo Sura, Argos, una de las principales cementeras del país, es parte de este grupo de empresas que viene de Antioquia, y por ejemplo Celsia, que también tiene una gran presencia en el mercado energético de Panamá. Entonces, claro que por supuesto que vamos a empezar por decir que ya hay antioqueños que han hecho la apuesta, ya la ruta está trazada, y qué mejor manera de empezar la explicación por decir, bueno, no vamos a hacer nada nuevo, no estamos reinventando la rueda, estamos, digamos, siguiendo lo que ya otras empresas han estado haciendo. Entonces, Panamá, pese a que obviamente hemos estado sufriendo muy fuerte por el tema del COVID, Panamá se proyecta ser uno de los países que va a tener una recuperación económica más fuerte y más acelerada. Aquí nosotros tenemos las proyecciones de CEPAL para diferentes países de América Latina, en el que algunos países todavía les va a costar crecimiento. Ecuador va a estar creciendo al 1%, Brasil menos del 4%, Colombia, Chile y Uruguay van a tener un crecimiento bastante bueno, entre 4 y 5%, pero realmente los países que van a tener, digamos, el mayor crecimiento van a ser, por un lado, Panamá con 5.5% y Perú con 9%. Interesante, la recuperación de Perú va a ser tan acelerada porque Perú ha sido uno de los países que ha tenido, digamos, el mayor golpe a su economía debido al COVID. Entonces, claro, al tener una caída tan fuerte, evidentemente se espera una recuperación mayor. Pero la ventaja de Panamá es que las proyecciones del FMI es que Panamá no solamente va a tener una rápida recuperación, va a tener evidentemente una caída igual que varios de los países, o por lo menos en el promedio de los países, pero después de esta recuperación vamos a poder sostener un crecimiento en aproximadamente 5% y en el largo plazo superar al resto de las economías de la región. Entonces, no solamente estamos hablando de que ya estamos viendo un crecimiento para el 2021 bastante robusto, sino que ese crecimiento debe sostenerse en el tiempo y no irse disipando, cosa que evidentemente es una buena oportunidad para las inversiones a largo plazo. Y qué mejor, digamos, contexto. Yo hago mucho research, como estaba hablando Jorge Eduardo al principio de la conversación, en temas financieros y análisis de mercado, y no se me ocurre mejor cita que la de Benjamin Graham, que decía que un inversor inteligente se da cuenta que las acciones son más riesgosas, no menos, cuando su precio aumenta, y que son menos riesgosas, no más, cuando el precio del mismo cae. El inversor inteligente teme un mercado alcista porque las acciones están caras para comprar. Y es que los paralelismos con cualquier otro tipo de inversión son evidentes. Realmente estamos, y aquí es donde yo tal vez entro un poco en la parte académica y mi sombrero de profesor empieza a relucir un poco. Nosotros siempre tenemos lo que llamamos un mercado del comprador o un mercado del vendedor. Panamá tenía que hacer en algún momento una corrección de precios. Panamá venía de un crecimiento económico bastante acelerado. Nosotros tuvimos momentos en que éramos de los países de mayor crecimiento del mundo. Estábamos creciendo a 10%, 8% año a año. Definitivamente fue, digamos, de los mejores años que hemos tenido. Eso evidentemente resultó en una serie de cosas, un aumento muy bueno y muy positivo, digamos, en el poder
adquisitivo de Panamá, uno de los mayores PIBs per cápita del continente, obviamente uno de los mayores de América Latina, y eso evidentemente también hizo, digamos, los precios y el niveles de precios del país se estuviesen, digamos, inflando un poco, pero aprovechando, digamos, esta coyuntura, ya es, digamos, un buen momento para que se corrigieran ciertas ineficiencias en el sistema. El momento realmente de invertir es ahorita, porque ahorita es donde en verdad empezamos a ver cuáles es que son las empresas que estuvieron siempre eficientes y no se aprovecharon de la ola de crecimiento económico que estaba teniendo el país, sino que realmente tenían fundamentos fuertes. Y aquellas que no tenían fundamentos fuertes, evidentemente me da, digamos, la oportunidad de empezar a describir ya expliqué el por qué Panamá, ahora el cómo en Panamá. Entonces, volvamos a estas empresas de las que estaba hablando al principio, porque ya tenemos modelos probados de cómo funciona invertir en Panamá para antioqueños. Entonces, los modelos de fusiones y adquisiciones que han sido, digamos, tienen sus grandes ventajas en momentos como este, han sido parte de la plan estratégico de Antioquia. Por ejemplo, Bancolombia compró toda la cartera de lo que en su momento era HSBC, el Grupo Argos compró una cementera panameña llamada Cementos Panamá, y Celsia compró los activos en el sector energético de la empresa francesa GDF Suez. Entonces, el modelo de fusiones y adquisiciones en momentos como estos es interesante porque realmente estamos en una situación en la que el inversor está en el mercado de comprador. Es decir, ahorita mismo tiene un poder de negociación el que llegue con capital para poder invertir e inyectar a la empresa versus de una situación en la que eres el vendedor y obviamente puedes, digamos, exigir o negociar precios al alza. Hoy en día estamos en momentos de comprar. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, del modelo de fusiones y adquisiciones, lo que llaman en inglés el M&A? Las primeras ventajas que a mí me parecen evidentes es que uno ya está adquiriendo una cosa que ya existe. En el caso de Bancolombia se compró toda una cartera de clientes, toda una infraestructura, ya había un know-how sobre el mercado. Este tipo de modelo de negocio se recomienda mucho cuando, digamos, quieres entrar al país sin tener que gastar mucho dinero en hacer desarrollo, en hacer research, en dar a conocer tu marca. Ya evidentemente estás comprando algo que ya existe. Entonces, digamos, estás aprovechando ya de todo el valor intangible que va a estar teniendo la empresa. Yo pienso, obviamente, como financista, que el mayor valor que existe cuando estamos en situaciones macroeconómicas como esta es que consigues activo a un valor de mercado muy cercano al valor en libros. Y esto siempre es un tema de debate cuando nosotros estamos teniendo mercados al alza, y es lo que estamos viendo ahorita en la bolsa. Hay una enorme diferencia entre el valor en libros y el valor en mercado de los activos, porque evidentemente al haber mayor demanda por las acciones de ese tipo de productos va a haber siempre una brecha entre lo que realmente dicen los estados financieros que vale la empresa con sus activos tangibles versus lo que el mercado está dispuesto a pagar por ellos. Cuando tenemos recesiones o momentos de corrección en la economía, ciertamente esa corrección explícitamente lo que está diciendo es vamos a irnos al fundamento de la compañía, no nos enfoquemos tanto en el valor intangible, que sí tiene su valor y sí tiene su importancia, pero se vuelve mucho más de métricas de cómo puedo usar mis activos fijos para generar ventas, para generar retorno. Y en momentos como este podríamos conseguir lo que llaman en inglés unos buenos discounts. Básicamente podríamos conseguir unos buenos precios para lo que estamos viendo. Evidentemente es una estrategia de crecimiento más rápido, no tienes que estar compitiendo con personas y tratar de conseguir penetración en el mercado en el que estás, sino más bien tienes acceso a un nuevo mercado en el que puedas aprovechar para crecer. Y claro está de que pueden haber tanto economías de escala como economías de alcance. Es decir, podemos ver una situación en la que se podría aprovechar Panamá para reducir bastante costos de nuestros costos indirectos de gerencia y ver de qué manera podríamos distribuir esos costos en muchas más unidades vendidas. Evidentemente esto reduciendo gastos y maximizando ganancias. Otro modelo probadísimo por Empresas Antioquia de cómo invertir en Panamá
es aprovechar las alianzas público-privadas. Pese a que nosotros recientemente fue que aprobamos un marco legal de lo que llamamos en Panamá las asociaciones público-privadas, cosa que ya en Sudamérica desde hace muchos años existe, siempre hemos tenido de alguna forma u otra la empresa privada trabajando de la mano con el gobierno de Panamá para recursos y sectores estratégicos de la economía. EPM, cuando llegó originalmente a Panamá, fue parte de una concesión que se dio cuando se privatizó la empresa que se encargaba de generación, transmisión y distribución en el mercado eléctrico. Panamá privatizó el mercado eléctrico y energético en 1996 y se crearon diferentes sectores dentro de ese mercado. Uno de ellos la distribución, y ahí es donde entró Empresas Públicas de Medellín, teniendo hoy en día una empresa que llamamos ENSA, Electra Noreste S.A. Eso es un ejemplo de una alianza estratégica que ha hecho el gobierno de Panamá, que es dueño del 49% de las acciones en ese monopolio, y entonces el restante es de Empresas Públicas de Medellín. Muy parecido con ISA, que está en el mismo sector, nada más que en el segmento de la transmisión. ISA se ha hecho una alianza con ETESA desde hace muchos años. Están tratando de desarrollar el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, que realmente, más allá de ser la interconexión solamente de Colombia y Panamá, es básicamente el acceso a todo el mercado centroamericano para Colombia y Sudamérica de venta de energía. Entonces, han sido modelos que ya existen, pero que con el nuevo marco legal que tenemos de las alianzas público-privadas, tenemos ya también, digamos, un mejor posicionamiento para que Panamá pueda aprovechar la inversión extranjera directa para también empezar a utilizar todos estos proyectos y estos recursos para el desarrollo de infraestructura para el país. Y el momento es este. Si no han estado pendientes, Fitch hizo una corrección al grado de inversión de Panamá. Caímos un grado. Esto es algo que ya se veía venir desde hace mucho tiempo. Evidentemente, el COVID ha complicado mucho las finanzas públicas, pero esto precisamente, en lugar de ser, digamos, algo malo para un inversionista, debería ser visto como algo positivo para el inversionista, porque el gobierno ahora necesita de la inversión privada para entonces empezar a desarrollar todos estos proyectos estratégicos que generen empleo y ganar puntos políticos. Ahorita tienen muy claro cuál es el plan de cuáles son las cosas que hay que hacer en diferentes rubros de la economía, en salud, en infraestructura de carreteras, en temas educativos, pero lo que necesitan es evidentemente una empresa que pueda llegar diciendo: yo estoy dispuesto a invertir de la mano con ustedes con ciertas garantías y ofrecer plazos más largos para evidentemente ahí permitir una holgura presupuestaria y una holgura en flujo de caja que entonces permita que se desarrolle los proyectos sin tener que entonces entrar en un problema presupuestario de déficit y de deuda para el país. Evidentemente, cosas que se han estado desde hace muchos años tratando de continuar y de proponer, pero que ya se hace mucho más estelar y protagónico el rol de la empresa privada en la alianza con el gobierno. Siguiendo en el tema de cómo invertir, tal vez uno de los que a mí me parecen más importantes es el aprovechamiento de las leyes de promoción a la inversión. Panamá desde hace muchos años ya ha estado poniendo como punto focal en su economía traer inversión extranjera directa para que evidentemente de la mano de la empresa privada es que podamos cumplir con cumplir nuestras metas sociales en la reducción de la pobreza y obviamente aumentar los estándares de vida del país. Y con eso el Ministerio de Comercio e Industria, aquí le llamamos el MISI, ha cumplido, como estoy explicando, un rol protagónico. Tenemos dentro del MISI un viceministerio de Comercio Exterior que ha estado haciendo una serie de leyes para básicamente tenderle la alfombra roja a la persona que quiere invertir en Panamá. Tenemos, por ejemplo, la ley SEM, de la que nos enorgullecemos mucho los panameños. Tenemos a más de 140 empresas multinacionales con sede en Panamá. Básicamente les doy un resumen de la ley. La ley lo que dice es: si tú eres una empresa multinacional que quiere establecer tu casa matriz de la región en Panamá, vas a gozar de una serie de privilegios tanto tributarios como migratorios, y tenemos a más de 140 empresas de renombre internacional. Tenemos
a empresas como Adidas, empresas como Nike, empresas como Maersk, muchas empresas no solamente de América, sino de Europa, que se han estado acogiendo a este tipo de incentivos fiscales. Que incluyen, entre otras cosas, exoneración del impuesto sobre la renta, la exoneración de los impuestos sobre la renta a las personas naturales, exoneración de pago de dividendos, en fin, realmente Panamá ha sabido identificar que realmente la manera en que se genera riqueza e igualdad social no es a través de que el gobierno venga a subsidiar a todo el mundo, sino más bien ver cómo de la empresa privada me puedo apalancar para que las personas tengan trabajos y se puedan, digamos, autosostener, mejorando la calidad de vida. También tenemos, digamos, las zonas francas. Panamá, cuando la gente piensa en zonas francas, piensa en la zona libre de Colón, pero Panamá tiene más de 12 zonas francas activas y tenemos varias en desarrollo. Dentro de esas zonas francas tenemos más de 120 empresas operando. El último listado son 128 y evidentemente ahí tenemos un aprovechamiento de las diferentes industrias en cuanto a temas de reconocimiento fiscal o de crédito fiscal que le damos a las empresas. Una de las cosas tal vez importantes también, y esto tal vez tenga mucho sentido para Colombia, estuve revisando cuando estaba haciendo mi investigación para esta presentación, cuáles son los países con los que Colombia tiene convenio de evitar la doble tributación con las empresas. Hay varios que Panamá tiene también, pero hay varios en las que Colombia no tiene que podrían aprovechar de Panamá. Panamá, por ejemplo, tiene tratados de doble tributación con la mayoría de los países en Europa, con el Reino Unido, con España, con Portugal, con Italia, con Luxemburgo, con Holanda, varios países de Asia como Singapur, Emiratos Árabes, Corea. Me parece que Colombia también tiene con Corea, pero nosotros también tenemos con Qatar y una serie de países. Entonces, se me hace muy lógico y evidente para una persona en Colombia, una persona en Antioquia, poder aprovechar y crear una estructura de establecer una multilateral en Panamá o una sede multilateral en Panamá y aprovechar el comercio con todos estos otros países. Y vean Panamá, como nosotros decimos muy orgullosamente, que somos el puente del mundo y el corazón del universo. Aprovechar nuestra posición geográfica, pero nuestra posición fiscal para poder tener acceso a todos estos países. Entonces, ya combinemos el por qué, que me pareció que lo expliqué, y el cómo, que también lo expliqué, para entonces decir dónde entonces tengo que invertir. Y aquí en el dónde yo tengo una presentación bastante más amplia. A mí, Jorge Eduardo me había invitado para que diese una charla con Sencala y la Universidad Tecnológica de Antioquia. Esa charla después Jorge nos puede compartir, eso está en YouTube. Ahí hablé bastante más extenso de los puntos que voy a hablar ahorita, pero voy a dar un pequeño resumen. ¿Dónde es un buen momento para invertir o cómo puedo identificar, digamos, cuáles son buenas oportunidades para, digamos, en estos momentos? Entonces yo diría que reflexionemos un poco, hagamos un poco de introspección y preguntémonos lo siguiente: ¿qué tipo de recuperación tendrá esta industria o la empresa en la que está, digamos, desarrollándose la actividad comercial que estoy haciendo? La empresa o la industria en la que quiero invertir tiene problemas de liquidez o solvencia. Y hay un detalle interesante entre si la empresa es solvente pero ilíquida o que sea líquida pero que sea insolvente, desde el punto de vista del aprovechamiento como instrumento financiero para la inversión. Y por último, ¿estamos evaluando comprar una empresa para flujo o estamos evaluando comprar una empresa para activos tangibles? Que ahí también volvemos a lo que estuve hablando hace unos minutos en mi presentación, que era si yo tengo, digamos, unos activos que tienen su valor pero que no los estoy aprovechando por la razón que sea, porque ha cambiado la demanda o porque realmente predije que iba a haber, digamos, mayor crecimiento y no le estoy pudiendo dar el mayor uso o la mayor rentabilidad o retorno a esos activos tangibles en este momento. Yo hablo siempre de lo que se llama el ABC de la recuperación. Esto probablemente ya lo han estado escuchando, que es una recuperación V, que es una recuperación U, que es una recuperación W. Voy a explicarles de manera muy resumida, pero como dije, tengo una presentación mía mucho más extensa que hice con la Universidad Tecnológica del Oriente Antioqueño y con Sencala.
La recuperación tipo V es cuando tú tienes una caída pronunciada, aquí lo ven en el gráfico de la derecha, tenemos una caída pronunciada, pero tenemos una rápida recuperación. Esta es la que, digamos, es una pequeña sacudida y es la que, digamos, todo el mundo quisiera tener. Es una corrección y hay que tomar decisiones al respecto, pero, digamos, no es la que tiene una mayor severidad. Este tipo de recuperación es la que vimos en la bolsa. La bolsa, por lo menos desde el S&P 500, una de las cosas que vimos es que la recuperación fue una de las más rápidas en la historia, cuando en promedio tomaba 1.500 días recuperarse a los niveles antes de la crisis. En esta ocasión solamente demoró casi 120 días para la bolsa de valores recuperar los niveles prepandemia o precrisis causada por la pandemia. Tenemos la recuperación tipo U, que aquí es donde el análisis empieza a tornarse interesante. Las recuperaciones tipo U son, digamos, más lentas que la V, pero que sigues, digamos, llegando a los niveles originales precrisis. Y eso es importante porque entonces la estrategia, a mi opinión, se vuelve un tema de liquidez. ¿De qué manera yo puedo tener una empresa que tenga digamos, suficiente flujo de caja para aguantar un poco la recuperación y entonces ya cuando estemos a nivel nos compensamos de esa inversión que hicimos en flujo de caja o cualquier tipo de apalancamiento que tuvimos de flujo de caja. La que es tipo W es la que en inglés llaman un double dip recession, que es básicamente dos caídas. Aquí depende mucho cómo usted diga que se llama esta letra, si es W o W. Aquí ya tenemos obviamente también un juego. Si tenemos dos caídas relativamente rápidas como la tipo B o si tenemos dos caídas prolongadas como la tipo U. Estas son peligrosas porque cuando estamos en el medio tal vez pensamos que ya las cosas se han recuperado y que no vamos a volver a tener una caída, pero hay que realmente analizar los fundamentos macroeconómicos y no hacer apuestas, digamos, tan arriesgadas, cosa que es difícil porque evidentemente si tuviste un periodo de caída vas a querer evidentemente ir de manera acelerada a hacer tus inversiones. Por aquí una de las cosas que yo normalmente sugiero es hacer una reevaluación de los gastos fijos que tiene la empresa, ver cuáles son las deudas que tienen a corto plazo, tratar de reestructurarlas a largo plazo y ver de qué manera se aguanta un poco tener esta segunda caída. Aquí es donde nosotros empezamos a ver evidentemente que se empieza a concentrar el mercado en las empresas que van sobreviviendo. Y por último, la que es tal vez para las personas que están en la industria, el peor tipo de recuperación que hay es la recuperación tipo L. Le llaman tipo L porque aquí no vamos a tener una recuperación o por lo menos va a tomar muchísimo tiempo que lleguemos a los niveles de crecimiento y nivel de demanda que teníamos pre-crisis. Lo estamos viendo en muchísimas industrias a nivel mundial. Muchas personas están diciendo que tal vez los viajes internacionales no van a regresar hasta 2024. Tal vez la industria de los hoteles va a seguir muy golpeada en el corto plazo. Los conciertos también se están viendo de que van a tener, digamos, ciertos atrasos en la recuperación. Pero aquí es donde precisamente yo digo, póngase el sombrero de inversionista que está buscando valor. Si al final los fundamentos de la empresa son buenos, este es el momento para aprovechar que hay una corrección al valor de mercado de la empresa y entonces tal vez aprovechar aquí. Aquí es donde yo veo muy evidente que hay que hacer una estrategia en el lado de las fusiones y las adquisiciones. Si tenemos ahora que competir entre varios por menos demanda, se me hace muy evidente que se tienen que fusionar varias empresas y consolidar un poco porque ya no hay, como decimos en buen panameño, cama para tanta gente. Es decir, si hay menos demanda, deberían de la misma manera haber menos empresas y en lugar de competir unas con la otra, realmente ver de qué manera se integran para de esa manera aprovechar economías a escala y poder aprovechar que hay menos demanda. Para puntualizar cuáles son sectores en los que nosotros estamos visualizando que van a haber buenas oportunidades para inversión, yo empezaría por hablar de fintech. Aquí confieso que tengo un sesgo porque evidentemente estoy involucrado con empresas que tienen que ver con fintech. Como lo estaba diciendo al principio de la presentación Jorge Eduardo, yo soy parte de una empresa llamada Forteza, en la que hemos podido aprovechar, digamos, esta coyuntura económica en la que hay una necesidad de flujo de caja y a través de crowdfactoring hemos podido, digamos,
por un lado, darle un instrumento financiero fácil y rápido a las empresas que necesitan flujo de caja de 90 a 150 días, pero al mismo tiempo le hemos permitido a través del crowdfactoring acceso a las personas que quieran invertir y tener retornos mayores que tenerlo en una cuenta de ahorro. Desde $50 cualquiera puede invertir. Así que hemos, digamos, encontrado un nicho de negocio que no va a ser solamente el aprovechamiento ahorita de la situación económica del país, sino que hemos encontrado cómo en el largo plazo esto se va a volver la norma, no solamente en Panamá, sino en la región, el aprovechamiento del fintech. De la misma manera, si vieran mi página de Instagram, y yo creo que tal vez a varias personas les pasa, publicidad tras publicidad de publicidad en inmuebles comerciales y residenciales. Yo creo que es una situación muy particular e interesante para los bienes raíces de Panamá. Bienes raíces fue uno de los sectores que causó el auge económico en Panamá hace varios años, liderado en parte por inversionistas españoles que empezaron a producir no solamente grandes edificios y residencias. Si probablemente han visto una foto de Panamá, probablemente han visto Avenida Balboa o la Cinta Costera. Todos esos edificios que ven ahí, muchos de ellos son nuevos y se causaron en el auge económico que tuvimos hace 10, 15 años. Muchos de ellos habían sido empresas españolas que aprovecharon, digamos, crear no solamente centros comerciales, edificios residenciales, edificios para el comercio. Ahora, evidentemente, tenemos un excedente de inventario en bienes raíces y tenemos, evidentemente, una situación en la que las personas están dispuestas a vender estos inmuebles. Y si bien, como les digo, yo creo que mejor evidencia no están las propagandas que a cada rato se están, o los comerciales que a cada rato se están haciendo. Se creó una ley de leasing en la cual se permite que una empresa pueda comprar un inmueble a través de la figura de leasing sin tener que poner el abono inicial, que podría normalmente ser entre 5 y 20%, o en algunos casos un poquito más dependiendo de la circunstancia del inmueble. Esto evidentemente facilita mucho la inversión porque ya no tiene que ser a través de un banco, sino que puede ser directamente con el desarrollador. Tenemos evidentemente, si teníamos precios tal vez un poco altos porque había mucha demanda, esta caída en la demanda va a normalizar los precios. Aquí solamente con la ganancia de capital veo un retorno económico interesante para los inversionistas, comprar un inmueble a un precio de mercado por debajo del valor y entonces poder aprovechar. Ciertamente, yo creo que esto no es solamente en Panamá, sino que en el COVID y continuando con el tema de fintech, cualquier cosa que sean servicios tecnológicos y de telecomunicaciones que tengan que ver con temas como el teletrabajo van a estar al alza en los próximos años y podrían aprovechar todas las partes que expliqué en el cómo invertir en Panamá para convertir digamos, la empresa, utilizar a Panamá como un hub tecnológico para las Américas. Y evidentemente, y esta es una de las cosas que a mí me gusta mucho hablar, independientemente de las pandemias, las personas continúan comiendo y continúan haciendo inversiones en la agroindustria. Panamá, pese a que tiene muchos incentivos, todavía no le llega ni a los talones a varios de nuestros colegas en Sudamérica y en el resto del mundo en temas de desarrollo agropecuario. Pero por supuesto que yo veo que la posibilidad de traer un inversionista que quiera invertir en la agroindustria va a tener retornos bastante buenos. Al final, yo pienso que esto es un tema de poder identificar correctamente dónde están las oportunidades, cuáles son las estructuras correctas, cuáles son los mecanismos para poder entonces dirigir las atenciones y ver, hay que hacer evidentemente un análisis muy detallado y muy cuantitativo de cada una de las empresas que se tienen que evaluar, pero por supuesto que veo muchas oportunidades para, digamos, un inversionista extranjero. Entonces, digamos, con eso, si quieren les abro el espacio, o Jorge, te permito que tengamos ahora un espacio para preguntas y respuestas. Yo he sido Eric Molino, estoy a la orden. Cualquier cosa, como estaba diciendo Jorge, me pueden seguir en mis redes sociales. Aquí les dejo mi información y estoy a su disposición. Eric, como siempre, qué pena, como siempre un gusto aprendiendo de ti y muy provocados y muy entusiasmados para invertir en Panamá y creo que parte, digamos, de lo que hemos conversado muchas veces es esta necesidad de panamizar las economías de América Latina, donde todos los empresarios deberíamos tener una forma de entender nuestra estrategia de internacionalización
con un pedazo muy importante de exposición en Panamá, bien sea el sector financiero, el sector inmobiliario o los otros sectores que tú has estado comentando, que ahorita haré una reflexión sobre, por ejemplo, el tema de la agroindustria. Aquí saludo a Ryan Higgins, que es del equipo de ayer, del equipo de la Bastia Society. Muchas gracias, Ryan, por acompañarnos. Y bueno, a todos los que han estado aquí, a todos los que nos acompañen, abrimos el espacio para las preguntas, las intervenciones, para que Eric nos pueda seguir compartiendo de su reflexión sobre Panamá. Jorge, hola, Carlos Parra. Prende mi camarita, vámonos. Vámonos. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Carlos? Encantado. Bien, señor. Lo mío básicamente va, pues felicitar por esa presentación. De hecho, y con Jorge tenemos unos temas también adelantándose. Y lo mío tiene que ver con el tema agroindustrial. Jorge lo sabe, es básicamente como el nicho. Y hay un par de pares que podrían llegar a tener, o sea, que tienen contactos en Panamá, pero hace 3 años ya que se intentaban hacer unas exportaciones de alimentos, quedamos como en las nubes, porque como lo que decías tú, Panamá es nuestro mercado natural, como lo dijo Jorge, hay una hermandad, pero como es que es la hermandad del mal hermano, ¿no? Como que tú te fuiste y me abandonaste y no te quiero volver a ver, hace un siglo que pasó eso, y aquí como que pasa eso porque a la hora de querer exportar no hemos encontrado pares importantes o una forma muy orgánica de llegar a Panamá, que de hecho Panamá exporta papa criolla y ustedes no producen una sola en su suelo, sino la sacan de acá y es reexportada. Entonces son como de los ejemplos que vale la pena que tocar, como te digo, el mismo tema de la agroindustria, cómo podríamos nosotros llegar a tener como esa relación más directa en suelo panameño, no sé si es a través de ustedes como consultoría, de conocer más el mercado, de tener esas oportunidades de ingreso, porque eso es un mercado natural mucho más importante de lo que fue Venezuela en su momento, pues el tema terrestre nos unía con Venezuela, Venezuela es un poco del pasado, nos une más Panamá que igual que Ecuador y tenemos unas oportunidades, por lo que dices tú, hay una serie de ventajas tributarias financieras que nos aportan a nosotros mucho, o sea, necesitamos conocimiento nosotros acá y ustedes aportan no solamente conocimiento, sino pues un capital de trabajo bien interesante para con el cual trabajar. No, perfecto. Carlos, gracias por estar en esta reunión. Ciertamente yo te diría que tal vez uno de los primeros pasos es entender un poco cómo es, digamos, la llegada del inversionista al país. Afortunadamente, desde el lado del Viceministerio de Comercio Exterior, que es parte del MISI, el Ministerio de Comercio e Industrias, en el tema específico de la agroindustria, ellos tienen una serie de departamentos ahí, incluyendo la marca Panamá Exporta, que nos pueden ayudar mucho en ese tema. También está el tema de, tenemos una oficina que curiosamente está dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que se llama Pro Panamá, que obviamente también ayuda con el tema de ayudar al inversionista extranjero, pero yo me iría más por el tema del MISI. Ellos tienen también, digamos, lo que quieren llamar una ventanilla única para la tramitología del inversionista. Obviamente desde el lado de IMF Consulting, con mucho gusto te podemos ayudar. Si quieres, con gusto, solamente pásame tu correo, tu información y con mucho gusto lo podemos hablar. Jorge, si tienes la información de Carlos, con mucho gusto compártele la mía. Súper, muchas gracias, de verdad, gracias, Eric, Jorge. Pues ahí quedamos ahí conectados. No, muy bien. Y cualquiera, digamos, aquí libre en el chat también compartir sus datos. Yo, por supuesto, ustedes dos los tengo súper conectados ambos. Entonces, por supuesto, los integraré aún más. Pero me encantó la reflexión que haces, Carlos, sobre el tema de que Panamá tiene un potencial para Colombia quizás más interesante que Venezuela y que Ecuador, y especialmente ahora. Eso tiene muchas cosas para que conversemos y por lo mismo reitero la importancia estratégica de que en América Latina podamos ver la panaminización del continente porque tiene moneda dólar, porque es un centro logístico, porque es un centro para hacer lo que nos proponía desde el principio Eric, el tema de fusiones y adquisiciones. Ya le iré también a hacer unos comentarios. No sé quién más tenga preguntas, porque yo con Eric siempre tengo 50,000, entonces por eso lo invito a muchas reuniones para poder ir avanzando en estas conversaciones también. Y por aquí dijeron un tema que les voy a reiterar. Irma, muchas gracias. Efectivamente, excelente la presentación de
de Eric, como siempre, la vamos a estar quedando grabada para subirla a las redes. Ahí dejé también mi información de contacto en el chat para que cualquier persona que vea, ahí le dejé mi contacto en Forteza, mi contacto en mi consultoría, mi página de Instagram, que ahí siempre hago temas de reflexión de temas económicos, así que hablo de Panamá y de diferentes temas importantes para, digamos, navegar en esta situación financiera, macroeconómica mundial interesante. Yo lo veo más bien como una oportunidad que hay que aprovechar. Como decía, mira, Warren Buffett tiene varias citas muy buenas, pero una de las mejores es uno tiene que ponerse avaro cuando los demás se están poniendo, cuando están temerosos, y ponerse temerosos cuando los demás se están poniendo avaros. De acuerdo. Y aquí esto es como, pongámonos muy avaros con Panamá. Ahí hay muchas cosas. Por eso insistimos para iniciar este año con Panamá y podemos y queremos hacer más cosas con Eric. Ya les contaré ahorita terminando un poquito más. Nos quedan 8 minutos, entonces yo, mientras tanto, digamos, aquí alguien se anima más en medio de la timidez a hacerte varias reflexiones, Eric, porque hay un tema que tú propusiste al principio y es el tema de fusiones y adquisiciones. Y yo sé que, por un lado, digamos, cómo es la ley y las dinámicas de hacer eso para la inspección, para que los empresarios, entiendo que tenemos probablemente que pulsar la primera fase para algunos proyectos y es evidentemente la exportación y la reexportación desde Panamá. Yo creo que eso sería muy interesante vinculándolo, como decía estratégicamente Carlos, porque la posibilidad de reexportar desde Panamá puede ser mucho más atractiva al conocimiento de la jurisdicción para las empresas colombianas. Pero finalmente, digamos, una de las cosas interesantes, como tú lo ponías con la ley de multinacionales y más otras cosas que han venido haciendo los antioqueños allá en Panamá, es el tema del mercado centroamericano en general. Y ahí la pregunta es, fusiones y adquisiciones, ¿qué tanto tiempo, qué tan complicado es el proceso de hacerle el due diligence a las empresas panameñas? Cuéntanos un poco de esas cosas también. Mira, básicamente ahí fiscalmente importa mucho cómo hagas la estructura, porque cuando tú haces compras de este tipo, ciertamente hay que analizar cuál va a ser la ganancia de capital que va a tener, digamos, la empresa y aquí ya se vuelve todo un tema de debida diligencia de cómo está la empresa a la que se está comprando, pero ciertamente aquí yo te diría que si la persona se quiere acoger a, digamos, estructurar esto y colocarlo en una zona franca o estructurar esto a través de la ley SEM, se vuelve mucho más fácil desde el punto de vista tributario. Desde el punto de vista legal, aquí hay muchas firmas de abogados que te podríamos poner en contacto para que nos ayuden con esos temas. Panamá está acostumbrado desde hace muchísimos años a lidiar con inversionistas extranjeros que quieren compra. Aquí yo solamente hablé un par de casos de los que me parecían más atinados porque eran de Antioquia, pero aquí hemos tenido compras de varios bancos por parte del Grupo Aval. Aquí nosotros, por ejemplo, también empresas colombianas que han tenido, digamos, participación importante en el país, por ejemplo, el Grupo Terpel, que es de temas de combustibles. Aquí al final es una respuesta un poco amplia y vaga que te doy porque al final depende mucho de cada circunstancia, pero aquí el know-how ya tiene mucha jurisprudencia desde el punto de vista legal, así que siempre se puede estructurar de una manera en que obviamente maximice al inversionista su ganancia y no va a ser trámites que van a tomar mucho tiempo por el enfoque y digamos la prioridad que le está poniendo ahora al Estado. Si se van a hacer cosas desde el punto de vista estratégico, si son cosas privadas son mucho más rápidos, pero si se van a hacer cosas con el Estado está realmente tratando de poner todo su empeño a atraer inversionistas. Así que te diría que bastante más rápido que lo que normalmente pensarías. Bueno, pues primero eso me alegra mucho. En el área de adquisiciones lo veo muy bien. Qué bueno saber que se puede relocalizar, utilizar todo el arsenal que tienen, zona franca, la ley de multinacionales. Pero ahí hay otro tema que tú propusiste y que me parece muy interesante y es, por ejemplo, está una práctica más o menos que se ha venido haciendo desde Colombia también es, en términos de fusiones, un poco ayudar también en el intercambio de acciones. Es decir, empresarios panameños encuentran aquí, digamos, sus socios colombianos donde hacen una integración y montan grupos más grandes.
Así fue que, por ejemplo, la familia Santo Domingo pasó de tener una empresa colombiana en Bavaria y ahora ser parte, digamos, en un porcentaje. Obviamente, una cosa es ser el 70-80% del mercado colombiano y de la empresa cervecera más importante de Colombia, a tener el 15% de Ambev InBev, que es la primera o la segunda empresa cervecera del mundo. Y ese proceso de ir utilizando las acciones como una forma de apalancamiento, pues fue muy interesante para acá. ¿Cómo ves tú también esa posibilidad que, digamos, que empresarios panameños puedan experimentar crecimiento de sus mercados en Colombia a través de la integración con sus pares, especialmente antioqueños, porque pues, Antioquia es el sitio quizás más interesante para buscar empresarios? Sí, mira, lo que tradicionalmente siempre he dicho de Panamá es que al final Panamá es un país de servicio. Panamá siempre, digamos, y el enfoque de la ley SEM realmente, si te pones a ver, va muy de la mano con que las actividades que se hagan en Panamá sean estas actividades, digamos, indirectas. Por ejemplo, en el caso de Maersk, la naviera, que tiene cientos de empleados en el país. Tú pensarías que, bueno, tienes evidentemente varios puertos en el país, entonces tienes toda una parte operativa, pero también tienes toda la parte de el análisis del back office desde Panamá. Entonces yo creo que para Panamá, por ejemplo, le queda muy fácil todo este capital humano que ha migrado para Panamá, mucho capital humano que ha migrado de Europa y de Venezuela y de otros países de Sudamérica, aprovechando las leyes migratorias de la ley SEM. Hemos tenido, digamos, que se han apalancado con eso acá en Panamá. Pero evidentemente también veo que del otro lado es cierto, es decir, que vean a Colombia como aliado estratégico para poder entonces esas empresas panameñas continuar buscando un crecimiento en Colombia, en Medellín, en Antioquia. Especialmente por, como estaba diciendo tal vez Carlos, si nosotros, digamos, tenemos cosas que se pueden crecer en Panamá, aprovechar esa ventaja comparativa y empezar, digamos, entrando por ahí. Ciertamente yo pienso que Panamá se ha enfocado mucho en el tema de la exportación de servicios, pero ciertamente Panamá podría aprovechar la cercanía con Antioquia y empezar a decir, oigan, empecemos a migrar productos financieros o servicios de cualquier tipo de industria hacia Colombia a través de este venue. O sea, ciertamente ahí tendríamos que aprovecharnos del know-how de ustedes de cómo atraer inversión de Colombia, pero por supuesto que Panamá está buscando ahorita mismo ver de qué manera se crean las alianzas y yo pienso que de la manera que sea, siempre van a ser productivas. Buenísimo. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay muchas ventajas también. El que Panamá sea una sociedad dolarizada le permite aprovechar también en momentos diferentes la tasa de cambio y el desarrollo estratégico de algunos de los negocios. Entonces, pues además por lo que se viene y se vive. Tú mencionaste varios activos colombianos, antioqueños en Panamá, que en su proceso de desarrollo y su evolución natural lo que van a hacer es que van a terminar integrando mucho más las dos naciones. No sé aquí quién más quiere hacer una pregunta, porque quiero dejar como un último comentario que tenía para comenzar. Andrés, creo que está así levantando la mano, ¿no? Bueno, mi último comentario es el siguiente, Eric, porque aprovechando que también Carlos lo planteó en el tema de agroindustria, y es, digamos, ustedes están en una posición envidiable logísticamente para poder desarrollar el sector agroexportador o el sector agroindustrial, porque están justo al lado de los mejores puertos que hay probablemente en América Latina, y entonces, digamos, hay un error no estar desarrollando en escala mucha producción agrícola desde Panamá. ¿Cuáles ves que son probablemente los sectores potenciales más interesantes en Panamá en el sector de agroindustria para la inversión y para el aprovechamiento de esas ventajas? Mira, para que tengas una idea, en Forteza ahorita mismo 46% de nuestra cartera tiene que ver directa o indirectamente con alimentos. Obviamente segmentada en diferentes cosas, producción de frutas y vegetales, exportación, por ejemplo, nosotros tenemos empresas de exportación de pesca, de camarones, de diferentes temas y obviamente varios minoristas. Por ejemplo, Justo y Bueno, que es una empresa colombiana reconocida, es cliente nuestro. Nosotros de verdad que hemos visto durante esta pandemia un crecimiento interesante
en la producción de frutas y vegetales, en el tema de ganado, que Panamá tiene también muchos temas de ganado, muchos temas de leche. Yo lo que yo veo con la exportación es, como estaba diciendo con el tema de Carlos, Panamá tiene varios, y yo pienso que tal vez ahí es una oportunidad de mejora para el país, tiene varias instituciones enfocadas en el tema agrícola. Nosotros tenemos evidentemente un Ministerio de Desarrollo Agropecuario, pero dentro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario hay toda una serie de otras instituciones relativamente descentralizadas que se encargan mucho del apoyo al agricultor local. Y bueno, ya esto obviamente es una perspectiva filosófica, ideológica, que creo que no va a ser controversial para una sociedad como Bastiat. Al final yo pienso que esto es donde precisamente la empresa privada debe apalancarse y encontrar la ineficiencia, tal vez, o la falta de eficiencia gubernamental para poder entonces aprovechar los recursos que hay. Yo sí pensaría que, como te dije, aprovechar el tema de la marca Panamá Exporta, aprovechar el tema de las zonas francas. Hay una licencia especial para agroexportador, que es diferente a la licencia de zona franca, que también es una cosa que se puede aprovechar, es saber realmente dónde poder encontrar esos puntitos y los beneficios de la ley, que son varios. Eso, con mucho gusto, obviamente, IMF Consulting los podría ayudar, pero precisamente hay tantas cosas que realmente uno lo que puede hacer es escoger, me conviene más esta figura o me conviene más esta otra figura, y aprovecharlo y tratar de hacerlo lo más, digamos, privado posible para simplemente apalancarse del beneficio tributario o de la licencia especial del gobierno para que los trámites sean más rápidos. Espectacular y increíble, digamos, como siempre, primero la estructura que siempre tienes para presentar los temas. Esto de la licencia agroexportadora no lo habíamos conversado antes, algunas otras cosas sí, pero cómo se va integrando un poco, digamos, todo ese tema, porque finalmente las empresas colombianas que están en el sector agroexportador tienen que aprender también, como ya lo hacen los chilenos y los peruanos, a no depender solamente de las cosechas de su propio país para diversificar el riesgo país por cualquier tema de certificación internacional, cuando tratan de exportar el producto que ya conocen a Europa o Estados Unidos. El tener más de una zona y más de un país del cual puedan ser proveedores es fundamental, digamos, para las empresas. Las empresas no tienen por qué sacar sus productos de su país, sino que una vez han desarrollado cierta ventaja en el tema, pueden aprovechar y desarrollar sus cultivos también y su tecnología en otros países. Y yo creo que con lo que estás diciendo, en el sector agroexportador de Panamá habría posibilidades también para empresas colombianas y obviamente especial las antioqueñas. Eric, una última cosa, y es, quiero mencionar Forteza, porque tú acabas de decir el tema, digamos, de que Forteza ha incluido empresas colombianas como Justo y Bueno, que tienes un montón. Digamos que Forteza permite estudiar o comprender un poco mejor la situación de los sectores. Tú estabas diciendo el tema de los alimentos, por ejemplo. ¿Qué otros sectores uno puede invertir desde Forteza? Porque yo creo que se va a venir un tema muy importante para América Latina. Bueno, para Colombia, Chile ya lo hace. Es el desarrollo del factoring como un proxy a empresas sanas mientras desarrollamos los mercados de valores. Nosotros no tenemos unos mercados de acciones demasiado profundos, pero es probable que desarrollemos mercados de factoring que puedan servirnos como un proxy hacia empresas de buena calidad, sin tener todavía un mayor conocimiento de las Mira, de acuerdo, y de verdad que con Forteza ahí vemos cómo la innovación de la iniciativa privada puede cubrir esos gaps que se habían estado teniendo, digamos, en un mercado. Forteza ha estado teniendo un crecimiento bastante acelerado en lo que es el apoyo a las pymes, específicamente en Panamá, porque, digamos, muchos de ellos tal vez estaban bancarizados o no estaban bancarizados y no tenían, digamos, acceso a buenas fuentes de financiamiento, pero al final Forteza ha cubierto ese, digamos, espacio para poder desarrollarlo. Aparte de alimentos y los diferentes subsectores dentro de alimentos, el segundo, digamos, sector más fuerte para Forteza, yo creo que va a ser lógico y evidente, es transporte. Nosotros tenemos aproximadamente 20% de nuestra cartera en la industria que tiene que ver directa o indirectamente con logística. Entonces, digamos, vuelvo y reitero, Panamá tiene conectado muy bien todo su sistema de infraestructura logística, tanto marítima como aérea como terrestre.
Nosotros realmente ahorita tenemos unas empresas que son transporte multimodal, obviamente muchas empresas que tienen que ver con exportación de alimentos, pero también el transporte terrestre yo creo que es, digamos, uno de esos tipos de segmentos que independientemente si se golpea o no la economía, son cosas que van a seguir continuando porque tienen que seguir operando. Todas las cadenas de suministro y digo, se ha vuelto mucho más claro ahora con la pandemia. Si un gobierno arbitrariamente, y me refiero más bien a Estados Unidos, arbitrariamente define, esto es lo que yo considero que es un negocio o una industria de prioridad, y por ejemplo no se dan cuenta que hay varios segmentos en esa cadena, llegan a las conclusiones como tuvieron varios estados que bueno, la producción de carne es evidentemente de prioridad y es primario, pero entonces el plástico no. Pero bueno, entonces cómo tú produces la carne y la envuelves para que llegue al supermercado. Entonces es difícil en una economía tan compleja de diferentes players predecir cuáles son los diferentes puntos en esa cadena. Yo te diría que obviamente en Panamá hemos podido, digamos, aprovechar el sector transporte para tener un crecimiento fuerte en esto. Y claro, y vuelvo y digo, es que claro, yo aposté a Forteza, así que pienso que estamos teniendo un buen tema ahí, pero tocas algo importante. El factoring es lo que tenemos como puente hasta que tengamos un mercado de valores mucho más desarrollado. Entonces, las empresas lo que están haciendo es aprovechando que si tienen necesidad de flujo de caja para inventario o para, por ejemplo, tener clientes grandes que les dicen, oye, mira, yo estoy dispuesto a comprarte y me parece bien el precio, pero necesito que me apoyes con flujo de caja. Ahí no se desaprovecha entonces para nada ese tipo de actividad comercial. Ahorita mismo con el COVID, el ciclo de rotación de efectivo de muchas empresas se ha desmejorado porque o los proveedores necesitan que le pagues de manera más anticipada o las empresas que tú le vendes las cuentas por cobrar necesitan ser más largos. Ahí es donde entonces no tiene sentido emitir un bono a largo plazo, tiene más sentido hacer crowdfactoring. Buenísimo, buenísimo. Pues Eric, muchas gracias. No te quiero quitar más tiempo ni a las personas que con tanto cariño nos han acompañado. Yo quiero solamente hacer un anuncio final, Eric, y es volver a contar aquí que pues, nos vas a acompañar más adelante, ya no solamente pues, con la Bastia Society Medellín, sino en la media maratón empresarial el próximo sábado 20 de febrero. Y ahí vamos a contar contigo en el panel de educación financiera, acompañándonos también, explicándonos más esta otra línea tuya que es de profe Eric, que por supuesto la hemos sentido todos en la forma tan estructurada, clara y esquemática en la que nos has presentado hoy el tema de las razones y de los cómo de invertir en Panamá. Entonces, para todos los que están aquí, invitadísimos a que miren la media maratón empresarial, se pueden inscribir en mediamaratónempresarial.com y también vamos a tener espacio para comprender más de Forteza en otro panel con Gustavo de Gracia en el tema del futuro de los activos digitales, porque por supuesto es el tema del factoring, lo vamos a ver con varios ejemplos, en fin, pero también para todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias y bueno, y aquí Eric, como siempre, invitadísimo por Antioquia, que cada vez es más tu casa, para que celebremos juntos en la Convención de Río Negro, cuando Panamá presidía la constituyente colombiana. Excelente, siempre a la orden y un placer, Jorge Eduardo. Con mucho cariño. Bueno, a todos un gran saludo y voy a decir por aquí, voy a hacer la cuña, que todavía no se ha ido. Ryan, aquí tienes un super speaker para todos los temas de ayer también. Después les paso también a ustedes dos los contactos porque la verdad que Panamá necesitamos, es punto central de todo el tema de libre comercio y libre inversión en el continente. Saludos a todos, feliz almuerzo y nos vemos pronto. Eric, muchas gracias. Un placer, hasta luego.